Hola, profe. Hola Robin, buenos días, ¿cómo estás? Sí, súper. Acabando el semestre. Nos queda poco ya. Sí, y acabando al final mi carrera. Estás terminando ya la carrera también. Sí, ¿De qué te, cierto. de qué Así, te recibes tú, Robin? ¿Cuál es tu título? al final será en Francia, será un título de ingeniera en mecánica con la especialización en diseño Ya, y el doble título con lo de Chile que sea ingeniera civil y mecánica. ingeniero civil mecánico. Ya. Oye, ¿y las posibilidades de trabajo cómo son? Bueno, depende mucho. Acá en Francia son muy buenas y en varias áreas. Como no Ya, es como en Chile muy cerrado, que la minería solo, cosas así. Por acá son mucho más variedad de posibilidades. Bueno, hay de más industria. posibilidades y algunas que no se piensan al principio, porque en la área de mantención, en la área em, de jefe de proyecto y todo eso, en cualquier empresa se puede encontrar algo de ingeniero. Ya. Qué bueno, o sea, por lo menos si bien nosotros un poco los ejemplos lo hacemos fuerte en el tema minero, una, porque yo tengo experiencia y una fuerte experiencia en lo que es la minería y representa a cabalidad todo lo que se hace, digamos, en otro tipo de industria o en otro tipo de planta. Eh, el mantenimiento, ¿cierto? Y lo que hemos visto acá en ingeniería de mantención es aplicable en todas partes. ¿Mm? Y dentro, yo creo que una de las partes más em, que genera más empleabilidad dentro de todo lo que es el área de mecánica y en todos los países, o sea, plantas industriales hay en todas partes y el tema del mantenimiento hoy en día tiene más fuerza que, bueno, en la medida que se desarrollan más tecnologías, se desarrollan más procesos, evidentemente nosotros como mantenimiento o como gestión de activos más que como mantenimiento, ha ido tomando una gran importancia y hoy día uno no podría pensar de que una planta industrial no tiene su área de mantención ya sea propia o externalizada, pero los conocimientos del mantenimiento, la ingeniería de mantenimiento debiera estar en las plantas. Así que creo que estamos llegando ahora no de manera muy profunda, que es lo que, pero una de las cosas importantes, Robin, que nosotros creo que hemos logrado es cubrir todo con todas las herramientas que uno requiere para poder desempeñarse y con el lenguaje también necesario para poder desempeñarse en el mantenimiento. Así que eh, les va a ser a todos de una muy buena ayuda. Muy buenos días, Jan Edison Smith. Hola, profe. ¿Cómo está, Jan? Bien, todo bien. Qué bueno. Roberto, buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cómo está Roberto? ¿Bien? Bien, acá estamos. Ya. Ok. No, no veo más participantes por el momento. Estábamos hablando con Robin, ya que esta debiera ser nuestra última clase y la próxima ya nos viene el certamen, ¿o no? El certamen está fijado para el día viernes 2 creo que es, ¿o no? Roberto. Es un lunes, profe, el ¿Ah? 2. ¿Lunes Es el 2? lunes, el 2. Lunes 2, Sí, o sea, nos va a quedar una clasecita todavía. Ah, qué bueno. Ya. Nos va a quedar una clase y el certamen es el lunes 2, entonces qué bueno. ¿Ya? Entonces, bueno, lo que hemos estado viendo en la última clase está relacionado básicamente con lo que es la confiabilidad. Nosotros vamos a mirar la confiabilidad y nos vamos básicamente a
centrar en lo que es la confiabilidad con respecto a cuáles son las herramientas que nosotros necesitamos desde el punto de vista del mantenimiento. Y para eso, una de las cosas que buscamos, ¿cierto?, que la confiabilidad sea el centro de nuestro accionar, ¿ya? Y porque la confiabilidad operacional, en definitiva, es la que nos permite alcanzar lo que es la integridad operacional. Y es lo que buscamos cuando nosotros desarrollamos y aplicamos el modelo de 8 pasos. Y aquí hacer un breve recuerdo, ¿cierto?, en las etapas del modelo de 8 pasos y su relación con la confiabilidad, ¿ya? ¿Se recuerda, Ian, cuáles son las etapas del modelo de 8 pasos? Del modelo de mantención y gestión de activos de 8 pasos, ¿te recuerdas tú? ¿Y cómo lo podrías relacionar con la confiabilidad? Cada uno de los pasos. No me acuerdo el detalle del modelo 8 pasos. Pero Sé vamos, vamos. que el que Es que nos tenemos, vamos a hacer ¿por qué? Porque vamos a hacer el resumen general de todo lo que hemos visto en ingeniería de mantenimiento. Porque la ingeniería de mantenimiento es la herramienta que nos permite, ¿cierto?, poder dinamizar las acciones relacionadas con el mantenimiento. Y la realidad es que todas las acciones que nosotros desarrollamos se orientan a alcanzar el nivel de confiabilidad aceptable. Es decir, todos los análisis, la resolución de problemas relacionados con el mantenimiento están directamente relacionados con la confiabilidad. Y en el modelo de 8 pasos de mantenimiento y de gestión de activos, nosotros estructuramos cada una de las etapas necesarias para alcanzar el nivel de confiabilidad óptimo, es decir, desarrollamos todas las acciones necesarias y aplicamos todos nuestros conocimientos para lograr, ¿cierto?, obtener el nivel de confiabilidad óptimo, que es el que se muestra, y lo que estoy destacando, no sé si lo logran ver en la slide, en la curva que terminamos en la clase pasada, la curva que nos permite determinar el nivel de confiabilidad óptimo en el contexto operacional, y es en la cual yo aplico para hacer el análisis del ciclo vida en los proyectos y que me permite en cada uno, durante todo el ciclo de explotación del proceso industrial, tener el nivel de confiabilidad óptima de tal manera de no sobremantener, porque la sobremantención a mí me significa perder dinero, ¿ya? Y una submantención significa que yo no tengo los niveles de confiabilidad operacional óptimo, por lo tanto no voy a alcanzar el nivel de integridad operacional óptimo también, ¿ya? Y me va a significar que yo voy a dejar de ganar dinero, lo que no es bueno tampoco. Entonces, en los ciclos económicos, cuando nosotros tenemos inclusive muchas veces contextos globales relacionados con la economía, contextos globales relacionados con algún tipo de explosión o cambios sociales que hoy en día cada vez son más frecuentes en el mundo, eso necesariamente nos lleva a replantearnos las cosas. Y cuando tenemos que replantearnos los niveles de producción, cuando se replantean los mercados, ¿ya? El replanteamiento de los mercados, eso nos significa que nosotros debemos ser capaces también de replantearnos nuestras estrategias, debemos replantearnos nuestras metas. Y al replantearnos nuestras metas, evidentemente, nosotros también tenemos que replantearnos el centro de lo que es la confiabilidad operacional de nuestros procesos. Entonces, es por eso que una de las cosas que a nosotros nos sirve para poder aprender cómo aplicar estas herramientas relacionadas con la confiabilidad se relacionan con este modelo de 8 pasos que nosotros hemos estado intentando aprender su aplicación y para lo cual ustedes han estado desarrollando, me imagino, cada una de sus tareas a objeto de aprender no solamente los conceptos, sino cómo aprenderlos a aplicar en una empresa o en un proceso industrial en particular. Entonces, Ian, hagamos el esfuerzo para que
¿Mm? Porque Sí. este modelo de 8 pasos, una de las recomendaciones, ¿cierto?, es que de alguna manera ustedes aprendan su etapa y uno, en la medida que si le corresponde trabajar en mantenimiento y están interesados, es tenerlo siempre claro, ¿no? Cuáles son las acciones que ustedes tienen que ir desarrollando de manera bien sistemática, que le permita, ¿cierto?, alcanzar un proceso también que sea trazable, un proceso que sea sistémico también, holístico, de tal manera de que se relacione cada una de las acciones que ustedes van ejecutando y desarrollando en cada uno de los procesos, sean los procesos del tipo industrial, procesos de gestión o procesos orientados, ¿cierto?, a desarrollar una actividad de servicio. Eso nosotros, a través de este modelo de 8 pasos, es que nos va integrando todas nuestras acciones para llegar a un resultado final y que nos contribuye a alcanzar las metas que andamos buscando. Así que, Ian, hagamos el esfuerzo. En todo caso, el modelo es el modelo de 8 pasos es el que se está mostrando, ¿ya? No sé si lo tengo yo más amplio. Voy a buscarlo si lo tengo más amplio. No. Pero lo vamos a incorporar acá. Vamos a incorporarlo para que lo puedas ver bien, Ian, y lo podamos desarrollar y conversar al respecto. Gracias, profe. Pero, ¿te acuerdas cuál era el primero de ellos, el primer paso? El primer paso recuerdo que va relacionado a la ISO 31000, a identificar los riesgos. La ISO 31000 es una herramienta que nosotros aplicamos, pero el primer paso que nosotros buscamos tiene que ver con el establecer las condiciones y las estrategias, ¿cierto?, que tiene la empresa o que va a tener la Ah, empresa, definir el tipo de empresa que nosotros vamos a desarrollar. Y para establecer el tipo de empresa, ¿ya? Lo primero que nosotros tenemos que ver es cuál es el contexto global. O sea, aquí uno empieza, ¿cierto?, con la aplicación del PESTEL. ¿En qué es lo que estás trabajando tú? ¿Cuál es tu proceso industrial, Ian? en el de nuestra tarea era la exportación e importación de telas y cortinajes. Puta, medio complicado, papi, qué loca. A ver. Pero bueno, y el proceso industrial ese es un proceso más que nada como de gestión. ¿M? Pero eso ustedes tienen y desarrollaron, ¿cierto? Desarrollaron una estrategia, establecieron una misión. ¿M? ¿Cuál sería la misión de la empresa? Proveer a los clientes de soluciones, em, ahora exacta, las soluciones decoracionales ¿Ya? y de cortinajes de alto nivel. ¿Y cuáles son las tareas que tienen que desarrollar ahí? Bueno, las principales tareas sería uno, contactar a los proveedores para realizar el proceso de importación. Dos sería establecer el stock
ordenar el tema del cortinaje. Y 3, tener un equipo encargado de cómo proveer esas soluciones decorativas, como dije, para que estos sean acordes también al cliente. Son 3 aspectos que toca de esa empresa. ¿Ya? ¿Y dónde, o sea, ustedes, digamos, de alguna manera, el proceso más asociado, ¿cierto?, a un proceso del tipo industrial está relacionado con el almacenaje y el bodegaje de estas cortinas, ¿o no? Sí, exactamente. El mantener un stock. Y ahí es donde, de alguna manera, ustedes debieran desarrollar sus tareas de mantención, ¿ya? Sí. Para relacionarnos con ingeniería de mantenimiento, que es por eso que te decía que es medio complejo la asociación de esos procesos a lo que es el mantenimiento, porque veo poca maquinaria, veo poco equipo. Claro, sí, sí. No, pero justamente las tareas las habíamos desarrollado más como en la área bodega, ¿Mm? porque ahí hay equipo, bueno, me acuerdo de la grúa horquilla, analizamos, está el tema de estantería, las elevadoras de hombres, eh, hay otra máquina más que no me acuerdo el nombre, pero que era para cortar las telas. Ya. Entonces, uno, lo primero, ¿cierto?, que establece es cuál es la misión, cuál es la visión, y posteriormente viene una etapa que es la de planificación o de desarrollar lo que es la estrategia. La estrategia a objeto, ¿cierto?, de que uno eh, a través de esas tareas vaya a lograr el propósito estratégico, es decir, vaya a lograr los resultados que andamos buscando. Y para ello, ¿cierto?, uno establece procesos industriales. ¿Mm? Y esos procesos industriales, bueno, están relacionados el almacenaje, el corte, la distribución, porque ustedes también van a tener que distribuir tela y para la distribución de telas van a tener que tener maquinarias y equipos que estén asociados a esa distribución. ¿De acuerdo? ¿Mm? Claro, sí, exacto, también la distribución a los clientes, ¿Mm? sobre todo en pandemia, ¿eh? Claro, entonces ahí también se genera una serie de pequeños procesos, ¿ya? A lo mejor que no son de una alta complejidad desde el punto de vista de las maquinarias y equipos, pero vamos a pensar que eso es así para que podamos aplicar los conceptos y el método de 8 pasos, ¿cierto? Entonces, lo que uno establece en el primer paso, establece lo que es la visión, los propósitos estratégicos, establece la estrategia o las tareas que yo requiero desarrollar a objeto de que pueda eh, alcanzar los objetivos. Y para poder desarrollar esa tarea, yo requiero también de una organización. ¿De acuerdo? Entonces ahí va a aparecer, bueno, en primer lugar, la gente que va a operar y va a procesar y va a llevar adelante las tareas de almacenamiento, va a llevar adelante, ¿cierto?, los procesos de corte, va a llevar adelante los procesos relacionados con la distribución. ¿Mm? Pero asociado a esas tareas operativas, ¿cierto? Y esas tareas operativas, cada una de ellas cumple una cierta función en la cual yo voy a entrar y voy a pedir un cierto nivel de confiabilidad. Es decir, todas las máquinas que están relacionadas con el almacenamiento tienen que tener un cierto nivel de confiabilidad, porque si no, yo no voy a lograr el resultado que ando buscando desde el punto de vista de el almacenamiento y lo que es el retiro de las telas para su posterior proceso y luego finalmente su distribución y la llegada a lo que es el cliente. Entonces, ahí ya empiezan a aparecer los distintos procesos unitarios y cada uno de esos procesos unitarios requiere ciertos parámetros operacionales. Yo requiero mover telas, requiero mover una cantidad de telas por hora, por día, por minuto. Yo requiero eh, que esos movimientos, ¿cierto?, se hagan de acuerdo a ciertas condiciones y que las telas no sean deterioradas o las telas no sean manchadas o que las telas no sean arrugadas. Es decir, yo requiero de un proceso con una cierta capacidad productiva y una cierta calidad. De tal manera que esas telas no resulten rechazadas o esas telas no resulten deterioradas, porque eso significa pérdida.
Yo requiero, ¿cierto?, también ciertos procesos, ¿cierto? Y todo eso, ¿cierto?, de acuerdo a ciertas funciones que se tienen que cumplir y de acuerdo a esos parámetros a un parámetro de desempeño. Y esas ciertas funciones, ¿cierto?, son las que yo debo desarrollar con un nivel de confiabilidad operacional, que es lo que estamos analizando y lo que estamos buscando aprender hoy día y darnos cuenta que en todos estos pasos, ¿cierto?, ya a nivel de la definición de los procesos, y eso es lo que se llama también en el TPM, y que yo les dije que es una de las probables preguntas que va a aparecer en el certamen, lo relacionado con prevención del mantenimiento. Ya cuando yo estoy haciendo estos análisis estratégicos, estoy proyectando el negocio, estoy buscando los resultados, yo tengo que ir definiendo los niveles de mantenibilidad y los niveles de confiabilidad que yo requiero a objeto de alcanzar los resultados, ¿ya? Entonces, esa definición y esa planificación que yo hago, la definición de la estrategia en el largo plazo, ¿no?, requiere que yo vaya estructurando y ya vaya desarrollando ciertos niveles de confiabilidad. ¿Es así o no, Ian? Sí, exactamente como dijo. Entonces, ya en este primer paso, ¿cierto?, aparece todo lo que es la prevención del mantenimiento y aparece todo lo relacionado con los niveles de mantenibilidad y confiabilidad que yo requiero en cada uno de los procesos unitarios que tiene esta venta o distribución o esta importación de telas para lo que es su posterior distribución y venta. Ahí, definitivamente, ¿cierto? Una vez que yo hago la planificación y hago las definiciones de los resultados que yo quiero establecer, tengo que definir también un nivel de organización. Un nivel de organización que a mí me permita alcanzar y desarrollar las tareas que los procesos requieren a objeto de lograr los resultados. Y esa organización normalmente aparte de los procesos relacionados con las operaciones que se tienen que desarrollar, ¿ya? Estamos pensando en una importadora y una gran distribuidora de tela. Yo requiero, ¿cierto?, una unidad de recursos humanos, es decir, gente que esté encargada de captar las personas que yo necesito para los distintos procesos industriales que se van a desarrollar. Si estamos pensando que una importadora y distribuidora de tela, ¿cierto?, a nivel mundial, quizás hoy día todos esos procesos de almacenamiento, corte, distribución, sean procesos que están en la línea, ¿cierto?, de la industria de cuarta generación. Por lo tanto, el nivel de personal que yo requiero, ¿cierto?, tienen que estar asociados, y las tareas que yo deba desarrollar, sobre todo si estamos hablando en el mantenimiento de los sistemas ciberfísicos, requiere, ¿cierto?, de personas que tengan un alto nivel de conocimiento en mecánica, en electricidad, en electrónica, en informática. ¿Por qué? Porque estamos hablando, ¿cierto?, de procesos autónomos, donde tenemos distintas tecnologías hoy en día y tecnologías de alto nivel. Por lo tanto, el establecer una organización que me capture talentos, los talentos necesarios, ¿cierto?, que me permitan alcanzar los niveles de confiabilidad humana que estos procesos van a requerir. ¿Está claro hasta ahí, Robin? Sí, profe. ¿Sí? ¿Ian? Sí, profe. ¿Te También. empieza a hacer un poquito sentido, Jan, el tema, ¿cierto?, de que este modelo de 8 pasos, ¿no?, y el primer paso donde yo defino la estrategia, ya empiezo a pensar en lo que es el tema de la confiabilidad de mis procesos y empiezo a pensar, oye, ¿cuál es el nivel de confiabilidad humana que yo requiero para que estos procesos puedan cumplir con el propósito estratégico y podamos alcanzar los resultados que les prometimos, ¿cierto?, al dueño o a los dueños de estos procesos? O sea, ya la confiabilidad y la mantenibilidad juegan un rol muy importante en esto, y en este modelo 8 pasos, que es en esta primera etapa donde establecemos ya lo relacionado, ¿cierto?, con la captura de talentos, es decir, el desarrollo de una organización
que tenga que ver con el recurso humano, ya estamos hablando de aspectos relacionados con lo que es confiabilidad operacional. ¿Mm? ¿Qué otro tipo de tareas nosotros debiéramos desarrollar, Ian? Aparte, tareas operativas, tareas relacionadas con las personas. ¿Qué otro tipo de tareas uno debiera desarrollar acá a objeto de lograr el nivel de confiabilidad operacional que andamos buscando? ¿Qué otro tipo de, qué otro tipo de estructura orgánica tú has identificado, cierto? Recursos humanos, Estructura, operaciones y planificación. claro, sí. ¿Los billetes También, aparte, tendrán alguna importancia los billetes? claro, en base a eso también se puede financiar O sea, yo la requiero, estrategia de ¿cierto?, una mantenimiento. unidad económica financiera. Normalmente, ¿cierto?, aparece las gerencias que se llaman de administración y finanzas. ¿Lo Sí, requerirá esta empresa? sí, lo más O sea, probable que sí. nosotros, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos también capturar recursos financieros, ¿cierto?, a objeto de poder establecer los CAPEX y los niveles. Dijimos que ya el recurso humano requiere, ¿cierto?, de CAPEX a objeto de mejorar lo que es la confiabilidad humana, que teníamos costos de inversión relacionadas con capacitación que tienen que ver con el desarrollo de conocimiento, desarrollo de habilidades y desarrollo de conducta. Por lo tanto, ya ahí estamos necesitando dinero. ¿Y quién nos trae esos dineros? Tiene que haber una Justamente como, gerencia de administración y finanzas que pueda lograr, ¿cierto? Y a través de la captación y el análisis, los análisis económicos que va haciendo esta administración de recursos económicos financieros, nos permite desarrollar las otras actividades. Porque tú necesitas tener bodegas, porque las bodegas tienen costo o no tienen costo. tienen costo. Tienen costos. Las cortadoras tienen costo o no tienen costo. Hay costos de inversión, hay costos de operaciones, Sí, hay costo de operación. hay costos de inversión, costos de operaciones. Por lo tanto, tiene que haber un área, ¿cierto?, que se encargue de administrar esas condiciones, ¿cierto? Y tiene que generar también y ser capaz de invertir adecuadamente, es decir, invertir y poder construir los CAPEX necesarios para que en cada uno de los procesos, ¿cierto?, yo tenga la confiabilidad humana, tenga la confiabilidad operacional, tenga la confiabilidad de equipos y tenga el nivel de mantenibilidad en cada uno de los procesos unitarios de esta empresa. ¿Mm? Que si bien, como te digo, es difícil a veces plantearlo por una empresa de estas características, pero cuando ya aparecen estos procesos que se tienen que desarrollar, evidentemente yo necesito de niveles de confiabilidad. Y las inversiones normalmente y todo lo que es la parte económica, financiera, que nosotros hemos visto en proyectos que es importante, ¿cierto? Todo lo que es la evaluación económica, las manejan y las administran, si bien todos los procesos, la formulación de los proyectos, ¿cierto? Y todo lo que tiene que ver con la parte técnica, la desarrollamos los técnicos, los ingenieros, la parte económica y financiera y los que autorizan esto están relacionadas con especialistas en la parte económica financiera. Por lo tanto, en todas las empresas aparece esta área de administración y finanzas, que es la que autoriza todo lo que son, da la autorización para estructurar las carteras de proyectos, ve también cómo están priorizados y ve los resultados económicos de esa cartera de proyectos, de tal manera que el resultado de rentabilidad global sea el que nosotros estamos buscando o que los accionistas esperan de la empresa. Porque nosotros, acuérdense que hemos aprendido dentro de lo que es la integridad operacional, que nosotros entregamos el EBITDA, pero la EBITDA es antes de intereses, antes de impuestos, antes de depreciación y antes de amortización. Y los que se preocupan de alcanzar el nivel de rentabilidad global, o el nivel sobre los activos o el nivel de rentabilidad que nosotros esperemos de la empresa en su conjunto, es el área de administración y finanzas. Por lo tanto, también esta área de administración y finanzas tiene que ver
de manera importante en todo lo que es en todo lo relacionado con la confiabilidad de los procesos industriales que se están desarrollando, es decir, es la que tiene que buscar estructurar y ordenar todo lo que es el financiamiento para que nosotros tengamos los CAPEX necesarios para alcanzar el nivel de confiabilidad operacional óptimo. ¿Estamos de acuerdo, Jan, ahí? Sí, profe. ¿Empieza a hacer un poquito más de sentido el modelo de 8 pasos también, o no? Sí, personalmente no me acordaba mucho el modelo, así que ahora he aprovechado de acordarme. Bueno, esa es la idea, por lo menos de la clase de hoy día, que a mí una de las cosas que me interesa es que vayan unificando todos estos conocimientos que hemos ido adquiriendo un poco, digamos, por cada una de las unidades temáticas, pero cada una de las unidades temáticas son las que a nosotros nos permiten poder aplicar a cabalidad este modelo, y este modelo es el que nos va a permitir a nosotros resolver los distintos problemas a los cuales nos veamos enfrentados. Entonces, de acá, ¿cierto? Y aquí van a aparecer otras áreas que también están relacionadas con la confiabilidad y la mantenibilidad, las gerencias de proyectos, ¿cierto? La gerencia de proyectos es la que tendrá que realizar los proyectos necesarios que nos permitan mejorar, nos permitan evaluar y nos permitan proyectar los procesos industriales y con ello proyectar también, mejorar y controlar también las actividades de mantención. ¿Ya? Por lo tanto, las distintas unidades de proyecto que están participando, o la gerencia de proyecto, que puede ser parte de la orgánica, normalmente en los grandes procesos industriales, nosotros siempre estamos desarrollando grandes obras de ingeniería orientadas, ¿cierto?, a actualizar tecnología, a mejorar productividad, a aumentar producción, o estamos incorporando ciertos nuevos procesos a objeto de mitigar condiciones ambientales que hoy día, cierto, cada día están siendo más exigentes la reglamentación y las leyes respecto a todo lo que son las emisiones de gases, de residuos sólidos, residuos líquidos, y que por lo tanto los procesos industriales tienen que hacerse cargo de esas emisiones de residuos que están generando los procesos industriales, y por lo tanto, como las leyes van siendo cada vez más exigentes, nosotros tenemos que ir incorporando, y es parte importante de los procesos de ingeniería que se tienen que ir desarrollando en el ámbito de la industria, a objeto de que estemos alineados, ¿cierto? Y cuando ya no estamos alineados con lo que ha pasado con las termoeléctricas a carbón, estas plantas empiezan a desaparecer. Cuando ya no tenemos las herramientas o no tenemos las técnicas necesarias para poder alcanzar las exigencias que se piden en mitigación, nosotros tenemos que desaparecer. Por lo tanto, lo que es proyectos de ingeniería siempre también están presentes en estos procesos industriales, y los proyectos de ingeniería se tienen que hacer con la mirada, ¿cierto?, de los niveles de confiabilidad que nosotros necesitamos a objeto de poder llevar adelante esos proyectos de ingeniería. Esos proyectos de ingeniería tienen que hacerse, ¿cierto?, considerando recursos económicos y financieros que las áreas de administración y finanzas van a traer y van a evaluar a objeto de que nosotros podamos salir adelante con esos proyectos, y esos proyectos los llevan a cabo personas con un cierto nivel de expertise técnico, y ese expertise técnico está asociado también a la confiabilidad humana de esas personas, es decir, esas personas no debieran cometer errores que pudieran afectar o pudieran poner en riesgo, ¿cierto?, estos futuros procesos industriales que se van a implementar o los que se están ya desarrollando. Entonces, hoy día también dentro de las empresas, otra de las partes importantes en la orgánica tiene que ver con los aspectos relacionados con la administración de los factores del HSEC.
Ustedes se van a encontrar en todas las empresas que hoy hay un área de seguridad, de salud ocupacional, y normalmente están muy relacionadas también, ¿por qué? Porque son producto de los riesgos operacionales, todos los temas relacionados con la agresión del medio ambiente o la agresión a las comunidades. Por lo tanto, siempre nosotros tenemos una organización encargada de lo que son los riesgos operacionales, ¿ya? Que aparece una gerencia de riesgo y medio ambiente, y estas gerencias de riesgo y medio ambiente son las encargadas, ¿cierto?, de estar controlando, ¿cierto?, que los procesos industriales se desarrollen con el nivel de confiabilidad que nos permitan que los riesgos industriales estén bajo control. ¿Le hace sentido también eso, Jan, o no? Acuérdense que usted es el que está analizando esto. Me dejó la tarea a mí. Sí. Sí, pero se entiende la idea, profe. Entonces, ¿te hace sentido esta etapa 1? Sí. Esta etapa 1, ¿cierto?, es la que establece las prioridades que tiene la empresa, y para esas prioridades que tiene la empresa tiene que generar los elementos de administración necesarios, es decir, tiene que establecer la planificación y las tareas necesarias para alcanzar los resultados, tiene que establecer una organización adecuada, tiene que establecer también las herramientas de dirección que nos lleven hacia los resultados y todo lo relacionado con el control. Acuérdense que administrar es planificar, organizar, dirigir, controlar. ¿Ya? Y de esa forma yo tengo un proceso administrado, y ese proceso administrado a mí me permite alcanzar los resultados. Y para tener un proceso administrado desde el punto de vista técnico, yo tengo que tener el nivel de confiabilidad óptimo que me lleve a alcanzar los resultados que yo ando buscando. Y para tener ese nivel de confiabilidad operacional óptimo, yo tengo que alcanzar los niveles de mantenibilidad. Por lo tanto, aquí nos hace sentido que dentro de lo que es la planificación, ¿ya?, dentro de lo que es la planificación de mis procesos industriales, el concepto de mantenibilidad y confiabilidad y lo que es la prevención del mantenimiento tiene un rol central. De otra manera, yo no alcanzo los resultados y no logro el propósito estratégico y no logro la visión. Por lo tanto, de aquí aparecen lo que son las prioridades de la empresa, y de las prioridades de la empresa aparecen lo que son las prioridades del mantenimiento. ¿Estamos de acuerdo, Jan? Sí. Y dentro de las prioridades del mantenimiento, una de ellas es el nivel de confiabilidad operacional que yo debo tener durante el ciclo de vida. ¿Ya? Y ese nivel de confiabilidad operacional óptimo es el que, si yo estoy hablando de un proyecto del tipo brownfield, yo qué es lo que hago, bueno, desde la etapa 2, ¿te acuerdas cuál es la etapa 2, Jan? Es la que sale ahí, análisis de la situación actual. ¿Y cuál? Una respuesta muy... Ahí está la etapa 2. Jan, o vamos a consultarle a alguno de los participantes, vamos a despertar a alguno de los... Ivo, perdón que lo despierte. No hay problema. No hay problema. Oye, Ivo, a ver, la etapa 2 del modelo de 8 etapas, ¿qué es lo que busca? Bueno, establecer las condiciones actuales, pues identificar el contexto Más que completo, más establecer allá de lo que... la etapa 2, lo que busca, ¿cierto?, es identificar en qué condiciones se encuentra el mantenimiento a objeto de alcanzar los resultados que le está exigiendo el... ¿Ya? Entonces, es una de las cosas que yo normalmente les he estado señalando. Cuando uno llega a una empresa, ahora, normalmente cuando llego de ingeniero trainee o de ingeniero entrenamiento, es difícil que uno pueda pedir una auditoría. Nadie lo va a pescar, básicamente, porque a uno lo están invitando a participar de un proceso, ¿ya? Pero uno tiene que hacer básicamente una auditoría por sí mismo. Ahora,
Es distinto cuando ya lleguen con un cierto nivel de expertise y lleguen a un cargo como, por ejemplo, de gerente de mantenimiento. Si van a llegar ya como gerente de mantenimiento, oye, muy recomendable, ¿cierto? Que ustedes pidan, oye, una auditoría de la situación actual del mantenimiento. Oye, ¿cómo están las condiciones de acuerdo a, lo que yo espero de esta, para que esté en condiciones para que yo pueda desarrollar y ejecutar todas las tareas que me están pidiendo, ¿cierto? Las prioridades que tengo en la empresa. Porque la empresa, sus prioridades son alcanzar los resultados técnicos y económicos que me permitan, ¿cierto? Un cierto nivel de vida de manera sostenible, sustentable, sin afectar el HSEC y de forma competitiva, que son los resultados globales que yo ando buscando como empresa. Pero yo tengo que ver como mantenimiento si soy capaz con la infraestructura, es decir, con las personas que están presentes en este proceso industrial, con la gente que contrató recursos humanos y con los que están, si estamos hablando de un proyecto del tipo brownfield, es decir, de un proyecto que ya está operando, tengo que ver si el nivel de las personas que están presentes en esta empresa, en esta industria, tienen la expertise y el nivel de confiabilidad que yo requiero para alcanzar el nivel de, o sea, tienen el nivel de confiabilidad humana para alcanzar el nivel de confiabilidad operacional que yo ando buscando. Entonces tengo que analizar los recursos. ¿Y qué recursos tengo? Yo tengo el recurso persona, tengo el recurso, ¿cierto?, de los procesos operacionales, es decir, cómo están configurados los procesos de tal manera que yo pueda lograr el nivel de confiabilidad operacional que ande buscando. Por lo tanto, ahí tengo que revisar oye, la configuración de los procesos industriales que yo tengo es la adecuada para yo lograr el nivel de confiabilidad operacional que requiero para alcanzar el nivel de rentabilidad que se me está exigiendo, para alcanzar el nivel de vida que me piden de los procesos. Oye, ¿el tipo de equipo que yo dispongo en el contexto operacional es el adecuado? Entonces, cuando yo hago ese análisis, ¿cierto? El análisis de la situación actual, tengo que remitirme a los 4 factores de la confiabilidad operacional. ¿Te acuerdas de eso, Jan? ¿Cuáles son esos 4 factores? Sí, confiabilidad en procesos, confiabilidad en personas, confiabilidad en los equipos y la mantenibilidad. Y la mantenibilidad. Sí, Entonces, eso. al hacer ese análisis de cuál es la situación actual de esos factores o hacer el análisis de la confiabilidad operacional, del nivel de confiabilidad operacional que yo tengo y estableciendo también las condiciones de flexibilidad necesarias para moverme dentro de los distintos escenarios que se me pueden presentar, son a las tareas que yo me remito en el paso número 2, ¿ya? Y de que si yo veo de que hay deficiencias, ¿qué es lo que pasa si el nivel de confiabilidad operacional, Ivo, no es el suficiente? Yo detecto en este análisis que yo no tengo el nivel de confiabilidad operacional o no tengo la flexibilidad para alcanzar distintos niveles de confiabilidad operacional que yo ande buscando. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Cómo actuarías tú? ¿Qué es lo que harías en ese caso? En ese caso, o sea, una vez que ya se hizo el análisis, se pasa al siguiente paso, ¿no es cierto? De jerarquizando las No, necesidades, pero yo te estoy diciendo, porque yo no tengo, no alcancé, me doy cuenta producto de las auditorías, de los diagnósticos, de los benchmarking que yo pudiera hacer. Me doy cuenta, oye, no tengo el nivel de confiabilidad operacional que ando buscando en esta planta. O en la planta que nos está, la planta que nos señala Ian Edison, ¿cierto? No tenemos el nivel de confiabilidad operacional en las plantas, es decir, la máquina de corte o las máquinas que están para lo que es apoyo de bodega, no me están dando el nivel de confiabilidad operacional para distribuir y vender, ¿cierto?, la cantidad de telas que nos exigen, que nos están exigiendo o que tenemos como meta, que tenemos como objetivo, como propósito estratégico. No tenemos el nivel de confiabilidad operacional. ¿Qué vamos a hacer? eh,
Cuando ya ahí se es donde determinó eso, hay que entrar a aplicar cambios efectivos en el proceso. ¿Y cómo? ¿Y qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a analizar? El nivel de confiabilidad De, humana. Revisar la confiabilidad operacional. Por eso que les decía que la confiabilidad operacional es tan importante. Es ahí donde ustedes tienen la herramienta central para aplicar ingeniería de mantenimiento. Oye, ¿qué pasa con las personas que están trabajando aquí? Hacer todo el análisis, aplicar Ishikawa, Pareto, el Jackknife, de todo esto que hemos conversado. ¿Qué pasa con las conductas de las personas? ¿Qué pasa con la motivación? ¿Qué pasa con los niveles de salario? ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo hago el benchmarking, oye, ¿estamos pagando de acuerdo, cierto, a cómo pagan otras empresas de características similares? ¿Tenemos la maquinaria con la tecnología adecuada? ¿Estamos quedándonos obsoletos con lo que es la tecnología? ¿Las personas tienen los conocimientos para manejar las tecnologías que el proceso requiere? ¿La configuración de nuestros procesos es la adecuada? ¿Nuestros equipos son equipos robustos de acuerdo al contexto operacional que están trabajando? ¿El nivel de mantenibilidad desde el punto de vista del sistema de información que yo tengo para lo que es la administración de los procesos del mantenimiento está lo suficientemente alimentado de tal manera de que yo tenga la información adecuada y en el tiempo justo para poder hacer esos trabajos? Esas son las tareas que yo buscaría, ¿cierto? Que ustedes ya tuvieran en la mente para poder desarrollar ese. Es lo que busco y me gustaría, ¿cierto? Y sería mi objetivo para este semestre. Ivo, entendido, si yo había captado mal la pregunta, porque, claro, una vez pero que... ¿te parece, te hace sentido y empezamos a amarrar lo de confiabilidad operacional con este modelito? Sí, sí, en definitiva. ¿Ya? Jan, usted que es el dueño y el que va a trabajar en las telas ahí. Me hace sentido lo que dice. Robin, Sí, profe, lo que no entendí es que si no es suficiente, hablemos mucho de ver si tienen bastante capacitación del lado humana, pero también necesitamos el proceso y el equipo, no es solamente de confiabilidad humana. no, es evidente, o sea, nosotros, por eso que les decía, la confiabilidad operacional es lo relevante. La confiabilidad operacional tiene estos 4 componentes. Uno es la confiabilidad humana, la confiabilidad de proceso, la confiabilidad de equipo y la mantenibilidad. O sea, los 4 son importantísimos. Ahora, uno de sus análisis, dependiendo del contexto de cada uno, es la importancia por eso que se hace este diagnóstico, ¿cierto? En la etapa 2 yo hago este diagnóstico para ver cómo estoy yo o en mi empresa, ¿cierto? Respecto a lo que es la confiabilidad operacional, cómo tengo estructurada la confiabilidad operacional. A través de lo que es el análisis de los recursos, ¿cierto? Y los recursos, bueno, son personas, maquinarias, equipos, desde el punto de vista también financiero, cómo estoy desde el punto de vista económico financiero, porque yo sé que si tengo que mejorar algún nivel de confiabilidad operacional, evidentemente yo he aprendido, ¿cierto?, que tengo que invertir. Pero si quiero mejorar confiabilidad operacional, tengo que invertir, ya sea invertir en confiabilidad humana. ¿Se acuerda, Robin, cómo se estructuran los costos, los CAPEX de confiabilidad humana o no? Pregunta de certamen. El CAPEX por la confiabilidad humana, yo ¿Sí? diría que eso viene de la capacitación. De la capacitación, ¿cierto? ¿Y en qué necesito invertir? em, Pregunta de certamen, recuerden. Entonces, lo vimos la semana pasada,
es lo que más le dimos vuelta. Por eso que usted se quedó de que la confiabilidad humana era la más importante, pero Entonces, de lo que había escrito, costo de inversión de conocimiento, habilidades, conocimiento, costo de el inversión en producto, entrenamiento para lo que es el desarrollo de habilidades y costo de inversión para lo que es la mejora de conductas. Y el costo de sí, el inversión para la liderazgo. mejora de conductas puede ser por la vía de la capacitación o por la vía de los incentivos. ¿Mm? ¿Ya? Por la vía de los incentivos. Mejores sueldos, mejor ubicación en la organización, ¿Mm? Incentivos del tipo extrínseco o intrínseco. ¿Mm? Y aquí voy a hacer un paréntesis que no tiene que ver con el modelo, pero que sí tiene que ver con un concepto de competitividad en lo que es la gestión participativa, y es un conocimiento que se los voy a entregar aquí gratuitamente, ¿no? Inclusive yo hice un magíster en todo lo que es administración y gestión de empresas, y mi tesis fue la gestión participativa y su contribución a un nivel de competitividad global y definitiva. Y todo su desarrollo fue en una ecuación, la ecuación de participación. ¿Mm? Y la participación de las personas genera condiciones, por eso que yo les hablaba la clase pasada del sentido de pertenencia. La participación genera condiciones y genera ventajas competitivas que son irreversibles, es decir, pueden generar una tremenda condición para tener una empresa de excelencia, por la vía, ¿cierto?, de lo que es la motivación y de la participación de las personas. Y la participación de las personas para la participación de las personas se genera una suerte de ecuación que tiene 4 componentes. Una es el nivel de competencia, es decir, si las personas tienen competencia, van a estar participando dentro de lo que es la organización. Si las personas no tienen las competencias, ¿ya? Y lo vamos a ver, si el nivel de competencia es bajo o tiende a cero, el nivel de participación también tiende a cero. ¿Ya? Porque, por otro lado, ¿cierto?, las personas, para poder desarrollar su trabajo y se sientan participando, tienen que tener necesariamente las competencias, tienen que tener conocimiento, habilidades, y tienen que tener una actitud, tienen que tener las conductas necesarias. Pero aparte de las competencias, ¿cierto? Y es por eso que la ecuación dice participación es igual a competencias por poder, por poder. ¿Y por qué es importante el poder? Porque en la medida de que la persona se sienta empoderada y pueda aplicar sus competencias, va a sentir que él está participando y se va a sentir identificada por el proceso industrial. Por favor, anótenlo y traten, cuando estén trabajando, acuérdense y traten de aplicarlo. Esa es la mejor medida desde el punto de vista de administración del recurso humano que uno tiene. Competencias por poder. Pero no es suficiente. Si la persona siente que no tiene poder o nosotros no delegamos el poder, y el poder tiende a cero, la participación también tiende a cero. Por lo tanto, nosotros tenemos que delegar el nivel de poder en cada uno de los ámbitos a las personas en el justo nivel. Entonces, nivel de competencia por poder. Ahora, yo puedo tener competencia, puedo tener poder, pero si no tengo información, mi nivel de participación también va a tender a cero. Es decir, yo tengo que tener las competencias por el poder, por el nivel de información necesario. Y finalmente, el último tiene que ver con los incentivos. Si yo no recibo una justa, o más que con los incentivos, es con las recompensas. Si yo no tengo una recompensa por lo que hago, yo no voy a estar participando. Por lo tanto, y esta ecuación es participación es igual a competencias por poder, por información, por recompensa. Cualquiera de esos factores que sea igual a cero, ¿ya?,
mi participación va a ser cero y mi sentido de pertenencia o mis motivaciones o mi forma de administración de las personas va a ser inadecuada y no me va a permitir alcanzar altos niveles de competitividad. ¿Ya? Eso es, no sé si Robin lo logra entender. Sí, eso sí es muy normal. Cada punto es súper importante en eso. Anótenlos. Juan Pablo Durán, ¿logra entender el principio o los principios estos de participación dentro de la empresa? Sí, ¿Te hace sentido? sí, profe, en ese sentido. Yo tuve que hacer una tesis y desarrollé unas, bueno, y todas estas teorías, ¿cierto? Para todas estas teorías del mantenimiento, aplicarlas dentro también de lo que es estos ejercicios de participación. ¿Mm? Entonces, le estoy entregando las conclusiones, ¿Mm? Las conclusiones de un largo trabajo en una simple ecuación. Traten de aplicarla. Traten de aplicarla y aplicarla a cabalidad porque les va a dar buenos resultados. Uno, ¿cierto? Como administrador, ¿m? No solamente se puede destacar o puede influir, ¿m? Por sus conocimientos técnicos, ¿ya? Las mayores herramientas que uno tiene están más relacionados con aspectos de carácter blando, es decir, con su estilo de liderazgo, con su estilo de comunicación, con su estilo de participación de la organización. ¿Mm? Por lo tanto, al igual que yo les he dado algunos otros tips, como la ISO 31000, de la participación, pocas veces lo transmito, pero se dio la oportunidad y quiero dejárselos instalados. Ojalá que el otro tip relevante es el quinto pilar relacionado con lo que es la prevención del mantenimiento, la mantenibilidad y confiabilidad en proyectos. ¿Mm? Tres tips importantes y tres, digamos, conclusiones de largos años de trabajo en mantenimiento y en la administración de empresas. ¿Mm? Considérenlo. ¿Mm? No se van a olvidar de... Bueno, y aparte del primero, lo primero es todo lo relacionado, ¿cierto? Y que siempre tienen que tenerlo en cuenta los 4 factores del HSEC. ¿Mm? Eso tiene que ser parte de un discurso que ustedes traten de estructurar y elaborar. El HSEC, la ISO 31000, todo lo relacionado con prevención del mantenimiento y esto último que les he tratado de enseñar que tiene que ver con la gestión participativa, que la participación de las personas está relacionada con el nivel de competencias que éstas tengan, el nivel de poder que se les incorpore, que se les entregue, la información que ellos dispongan y el nivel de recompensa. Todos con un por. Si hay alguno de esos 4 factores que no se cumplen, la participación es cero. ¿Sí? ¿Alguna pregunta al respecto? Jan, No, profe. ¿hay algo que no le haga sentido o algo que no? No, encuentro muy interesante el aporte que dio respecto al tema de la participación. ¿Quién no ha comentado? Juan Pablo, Jan, el Ivo habló. Claudio, usted está calladito ahí, Claudio. Su opinión con respecto a lo que hemos hablado hasta el momento. No, igual hace sentido y sirve como para unificar un poco todo lo que hemos visto. Da como una visión más global después de haber conocido, de haber pasado por todos los temas. ¿Ya? Lo que sí le quería preguntar, profe, es en el caso del paso 2, si es que estamos con un proyecto Greenfield, como hemos hablado, en el fondo ahí no tenemos como, o sea, la situación actual viene dada por lo que se está planificando nomás, ¿o no? Es que la situación actual
tú la vas a analizar, y si tú te fijas, y muy buena tu consulta, Claudio, porque nos da lugar a continuar. Si estamos hablando de un proyecto Greenfield, ¿cuál es la actividad número 3 que nosotros desarrollamos? Estamos hablando de un proyecto Greenfield. Pregunta de certamen, ¿ah? Porque uno puede pedirle el análisis, puede pedir, ¿cierto? Aplique usted, ¿cierto? Los 4 primeros pasos del modelo de mantenimiento. ¿Mm? Recuerden que no voy a sacar ahora análisis de caso, ¿ah? Así que yo esto se lo estoy dando a los que están presentes, ¿no? ¿Mm? ¿Por qué? Porque básicamente los que están presentes son los que siempre han estado acá y los otros, yo creo, el otro grupo como de 20 personas que estructuran el curso, esperan, ¿cierto?, con las grabaciones y después con los tips que doy relacionados con lo que voy a preguntar en los certámenes, y encuentro que es sumamente injusto lo que están haciendo. ¿Mm? Entonces, otra pregunta del certamen es, oye, ¿de qué manera, cierto, yo puedo aplicar estos 4 pasos en el caso que sea un proyecto del tipo Brownfield? ¿De qué otra forma lo puedo hacer si el proyecto es Greenfield? Proyecto Brownfield es un proyecto que ya está operando. Proyecto Greenfield es un proyecto que parte desde cero, que es la pregunta que me hace Claudio. ¿Ya? ¿Qué hago, cierto, en la etapa 2 si se trata de un proyecto del tipo Greenfield? El proyecto Greenfield, después de la etapa 2, y aquí está presente, ¿cierto? Y aparece con esta línea segmentada, lo que hace es que se va a hacer en lo que es el análisis del ciclo de vida, ¿ya? Y acuérdense que el análisis del ciclo de vida, yo nunca he podido aprender cómo devolverme cuando lo tengo con pantalla completa. Normal. Ahí sí. Y el análisis del ciclo día es el que tenía que ver, y que fue lo que vimos en detalle en las curvas anteriores. El análisis del ciclo vida, lo que me hace, ¿cierto?, es que yo tengo que estudiar desde el inicio, ¿ya?, cuál es el nivel de confiabilidad operacional que requieren mis proyectos. Por lo tanto, acuérdense que en la etapa 1 yo defino, ¿cierto?, defino mis propósitos estratégicos como empresa, establezco mis prioridades, y esas prioridades de la empresa son las que yo tomo como mantenimiento, es decir, oye, ¿cuáles son los resultados que se buscan? ¿Ya? Y cuando hago el análisis de la situación actual, estudio, oye, ¿tengo las personas necesarias para alcanzar esos resultados? ¿La configuración de mis procesos me permite alcanzar el nivel de confiabilidad que yo ando buscando? ¿Mm? Y aquí es donde empiezo a hacer este análisis, el análisis del ciclo día. ¿Por qué? Porque yo establezco, y los que, bueno, ustedes hicieron formulación de proyectos, pero cuando uno hace proyectos industriales, en los proyectos industriales uno desarrolla los flujos de caja, es decir, cuál es el nivel de venta que yo requiero y cuáles son los costos operacionales y de mantenimiento que voy a establecer. Por lo tanto, si yo establezco el nivel de venta, yo establezco cuál es el nivel de EBITDA que yo voy a requerir. Cuando yo establezco el nivel de EBITDA, establezco el nivel de producción y los costos de producción. Cuando yo establezco el nivel de producción, yo también establezco, ¿cierto?, cuál es el nivel de utilización. Establezco a su vez cuál es el nivel de utilidad, de disponibilidad para esa utilización. Establezco también el nivel de confiabilidad operacional, y establezco el nivel de mantenimiento, de mantenibilidad que yo requiero, es decir, hasta el tiempo medio de reparación que yo requiero para alcanzar el nivel de rentabilidad que se me está pidiendo. ¿Ya? Normalmente en los directorios de las empresas, las reuniones de directorio, una vez al año, ¿cierto?, cuando ya se dan las directrices para los presupuestos, se pide, oye, yo para las plantas. Y, a ver, a mí me pasó más de una vez estando yo fui director de Codelco por varios años, ¿ya? Y afortunadamente yo tuve toda la experiencia de haber trabajado en los procesos cuando era director,
y en más de una oportunidad el gerente o el vicepresidente de Administración y Finanzas decía, oye, yo quiero este nivel de EBITDA para las plantas. O sea, él pedía un nivel de EBITDA, es decir, un nivel de ingresos económicos, pero ese nivel de ingreso económico él lo veía, ¿por qué? Porque el gobierno, ¿cierto? El Estado le estaba pidiendo un cierto nivel en específico, el ministro de Hacienda del país le estaba pidiendo, ¿cierto? Un nivel de utilidades a un cierto precio, ¿ya? Pero ese nivel de EBITDA no tenía ningún sustento y ningún respaldo. Por lo tanto, el vicepresidente muchas veces de administración, que es parte, ¿cierto?, de la organización en la parte ejecutiva, ¿m? Y afortunadamente yo estaba a nivel de la parte directiva, ¿ya? Pedía un nivel de EBITDA, yo le decía, oye, justifícame por qué estás pidiendo tú este nivel de EBITDA, ¿cierto?, a las plantas, siendo que él no tenía un diagnóstico, ¿cierto?, no tenía este análisis de en qué situación se encontraban las plantas desde el punto de vista de, oye, particularmente lo que era la confiabilidad operacional. Teníamos la gente apropiada, ¿cierto?, para alcanzar esos niveles de confiabilidad operacional. Teníamos la configuración de cada uno de nuestros procesos en planta era la adecuada y necesaria para alcanzar el nivel de confiabilidad operacional. Nuestros equipos eran de la robustez suficiente para que su comportamiento en el contexto operacional en específico en cada una de las plantas de las divisiones de Codelco tuviera esa confiabilidad operacional. No, pero la respuesta es que, oye, yo no lo sé, pero mis técnicos me la tienen que dar. Chuta, yo era parte también, aparte de estar en el directorio, era parte de un equipo técnico de una de las divisiones. Y yo sabía que no éramos capaces de dar esos niveles de vida. Por lo tanto, aunque tuviéramos que darle explicación, es mejor, ¿cierto?, dar las explicaciones y que se generaran las condiciones de inversión para mejorar la confiabilidad de los procesos y la confiabilidad de los equipos en cada una de las divisiones, a tener que estar dando posteriormente explicaciones por qué no alcanzamos los resultados. Entonces, Claudio, si tú me dices, oye, el análisis de la situación actual, que es la etapa 2, que yo tengo que hacer desde el punto de vista de la confiabilidad, tengo que hacerlo, ¿cierto? Si se trata de plantas nuevas, haciendo los benchmarks de qué es lo que pasa en plantas de características similares. Por eso que yo les señalaba también que las herramientas que nosotros disponemos para la etapa 2 eran auditorías, diagnósticos, benchmark. Y eso a mí me permite hacer un análisis, oye, ¿cómo estoy parado desde el punto de vista de la confiabilidad operacional? Y si yo puedo ser capaz de responder a esos niveles de rentabilidad que me está pidiendo el dueño. ¿Se entiende, Claudio? Sí, profe. ¿Hay alguien que no haya entendido lo que planteamos? Profe, se ha hablado de lo que pasa cuando es Greenfield, pero cuando es Brownfield solamente se debe seguir el otro camino Cuando es con la brownfield, jerarquía. seguimos el otro camino. Ok. ¿Ya? Y si tú te fijas, el Greenfield retoma el camino de la etapa de llegar al 3 ahí, en la siguiente línea segmentada te lleva a lo que es al mismo camino de lo que es el análisis de criticidad de los equipos y sistemas. ¿De acuerdo? Sí, sí, cierto. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Mira, si es brownfield de la etapa 2, yo me voy al análisis de criticidad de lo que son, o a la determinación de lo que son los equipos más críticos. ¿Ya? Y si fuera Greenfield, de lo que es el análisis del ciclo vida, yo retomo la etapa 3 para lo que es el tema de la definición de lo que es la criticidad. ¿Ya? Y aprovechando, Roy, ¿te acuerdas cómo nosotros hacemos lo que es el análisis de criticidad de los sistemas? Y eso lo vimos, ¿cierto? Con la matriz. El valor, o sea, para acá, lo primero, ¿cierto?
¿Qué es lo que tengo que hacer? Y aquí toma sentido también cuando yo hago el análisis funcional. Estructuro mis procesos, el diagrama de procesos, en el caso, ¿cómo sería la estructura, Ian, del diagrama de procesos de tu planta? La estructura del diagrama de proceso. El diagrama de procesos. Estaría primero la llegada de las materias primas, el almacenamiento y luego la distribución. En grandes rasgos. Y a ese diagrama de procesos yo tengo que establecerle los parámetros operacionales, ¿cierto? Que van a ir de acuerdo a las prioridades que nos dio la empresa, nos entregaron en la etapa 1, ¿de acuerdo? Claro, ¿Mm? sí. Entonces, hago el diagrama de proceso. Adicionalmente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer un análisis funcional. ¿Cuáles son las funciones? ¿Mm? ¿Cuáles son las funciones? Y aparte de cuáles son las funciones, funciones primarias, funciones secundarias, tengo que establecer también de qué manera pueden fallar las funciones. ¿Ya? Y también hemos aprendido, ¿cierto?, a identificar de qué manera pueden fallar las funciones. Y luego de qué manera pueden fallar las funciones, yo tengo que establecer, ¿cierto?, cuáles son las causas, cuáles son los modos de falla que pueden hacer que fallen las funciones. ¿Mm? ¿Ya? Ese es el análisis funcional que yo hago. ¿Mm? Y ese análisis funcional es el que a mí me va a permitir establecer, ¿cierto?, cuál es el valor del riesgo de cada uno de los equipos. Y los riesgos de los equipos, ¿cierto?, el valor de ese riesgo está asociado a las consecuencias que puedan tener los riesgos de falla de estos sistemas o de estos procesos industriales. Entonces, yo identifico, ¿cierto?, a través del VEP, el valor esperado de la pérdida, que es la probabilidad por la consecuencia. ¿Te acuerdas de eso, Robin? ¿Cuál consecuencias? Probabilidad por la consecuencia, la probabilidad Sí, de sí, que la matriz, sí, 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 es lo sí, que había la dicho. probabilidad por la consecuencia, y eso a mí me permite alcanzar, ¿cierto?, me permite lograr determinar cuál es el nivel de riesgo de cada uno de los equipos, ¿cierto? Y aquellos equipos más críticos son los que yo inicialmente selecciono para tratar aquellos equipos que tengan riesgos cuyas consecuencias puedan ser de carácter catastrófico o consecuencias que pueden ser muy severas. Son aquellos equipos donde yo inicialmente selecciono para poder aplicar algún método o alguno de los procesos de mejoramiento de lo que son los niveles de riesgo. Y es ahí donde aplico ya sea el RCM, el mantenimiento centrado en confiabilidad, aplico el RBM, el mantenimiento basado en riesgo, o el RBI, la inspección basada en riesgo, o aplico un TPM, el mantenimiento productivo total, o aplico el GRM, y que el GRM es una derivación de lo que es la ISO 31000. Aplico algunos de esos métodos, ¿cierto?, a objeto de poder establecer estos planes de mejoramiento. Y en forma prácticamente paralela a esta etapa 3, yo desarrollo la etapa 4, que la etapa 4 tiene que ver con la identificación de los puntos débiles. Y la identificación de los puntos débiles básicamente tiene que ver con lo que es el FMECA, la identificación de la función, el análisis de la función y la identificación de aquellos modos de falla, que ya en lo que es en el punto 3 yo estuve haciendo, ¿cierto?, la identificación de aquellos modos de falla o para buscar a través de lo que es el Ishikawa o el método de los 5 por qué, identificar cuál es la causa raíz. Y se trata, ¿cierto?, de identificar la causa raíz que me puede a mí generar esta falla. El ejemplo, uno de los ejemplos, yo creo que lo vimos acá, que fue en
en la pregunta número 3 del RCM, donde analizamos, ¿cierto?, de una persona que llega tarde por un reventón de neumático, y donde hicimos todo el análisis. Oye, la persona llegó tarde porque se le reventó un neumático, se tuvo que venir en bus y por lo tanto llegó tarde. Y lo que analizamos, ¿cierto? Oye, ¿por qué se reventó el neumático? Bueno, se reventó porque el sistema estaba desalineado. ¿Y por qué estaba el sistema desalineado? Bueno, porque el alineamiento no estaba dentro de lo que es el plan de mantenimiento. ¿Y por qué no estaba dentro del plan del mantenimiento? Bueno, porque las personas no lo consideraron relevante, pero la cuestión es que la causa raíz tenía que ver con el desalineamiento del sistema. Por lo tanto, relevante incorporarlo en el plan de mantenimiento de los automóviles, todo lo que tiene que ver con alineamiento y balanceo de neumáticos, a objetos, ¿cierto?, de que no se genere un desgaste anormal en los neumáticos y no nos ocurra, ¿cierto?, el reventón, cuyas consecuencias pueden ser variadas, dependiendo de quién se trate el personaje. ¿Ya? Entonces, en el punto 4, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros determinamos, ¿cierto?, los distintos modos de falla, y aquí también tanto en el punto 3 o en el paso 3 como en el paso 4, también están presentes, digamos, la aplicación de esta herramienta, ¿cierto?, de la confiabilidad operacional, porque la confiabilidad operacional, a través de la confiabilidad operacional yo voy a poder detectar si estas causas o estos modos de falla o estos riesgos de falla están relacionados con una falta de confiabilidad humana, o tienen que ver con esta configuración de los procesos, o tienen que ver con la robustez de los equipos, ¿cierto?, la confiabilidad de equipos, o es un problema que tienen desde el punto de vista de la mantenibilidad. Y aquí, evidentemente, en el ejemplo que estamos hablando del neumático, aparece el tema de un problema desde el punto de vista de mantenibilidad. Entonces, ustedes pueden ver que cada uno de los pasos, ¿cierto?, está muy relacionado con buscar el nivel de confiabilidad operacional óptimo. En el paso número 5, ¿cierto?, ya una vez hecho, ¿cierto?, y determinada la causa raíz, yo tengo que buscar las herramientas de mitigación. Y las herramientas de mitigación de los problemas, o las herramientas de mitigación de los riesgos, están relacionadas también con el tema de la confiabilidad operacional. Porque a través de estos 4 factores, yo puedo encontrar los planes o las estrategias necesarias para poder mitigar los riesgos de falla que nosotros detectamos en el punto 4 para los equipos más críticos, ¿ya? Y que me va a permitir, ¿cierto?, mejorar las condiciones del mantenimiento y lograr los resultados. Diane, hasta ahí, ¿cómo estamos? ¿Qué me dice usted con su... ¿Cómo estamos hasta ahí? Bien, Es lo que usted bien. tenía que explicar. Ya hemos hecho, Claro, pero te queda claro, ¿no? claro, pero ahora lo entiendo. ¿Mm? Eso es lo importante. ¿Hay alguno? Claudio, ¿cómo estamos hasta ahí? Claudio Muñoz. Bien, profe, se entienden los puntos. Les Yo empieza a... Dígame. le quería preguntar más enfocado como en la tarea. Entonces, en el punto 4, ahora deberíamos incluir el ANFE de todos los equipos. Los más críticos. Ah, ya, los más críticos. Claro, o por lo menos que aprendan. A ver, el interés mío es que ustedes aprendan a aplicar. Si ustedes aplican al más crítico, estamos al otro lado. ¿Ya? Ya, Entendiendo, ¿cierto?, que cuando estén en la realidad, ustedes van a tener que aplicárselo a todos los equipos. ya. ¿Ya? Ujú. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que hacer, o sea, no solamente aquellas fallas que sean más catastróficas, sino que cuando uno está operando tiene que ver que aquellos equipos cuyos riesgos de falla eh, eh, no son severos, sino que son tolerables, yo tengo que mantener esa condición de tolerable, porque de otra manera se me van a transformar en crítico. ¿Se entiende Ok, eso, Claudio, no? sí, profe. Ivo. Ivo se me perdió.
No, profe, aquí estoy, solo que no podía apretar el micrófono. ¿Se entendió, Ivo, no? Sí, sí, profe, está bastante claro ya. Juan Pablo, Sí, profe, se entendió. ¿alguna duda, Juan Pablo, no? No, Nicolás, Todo claro, profe. ¿sí? Roberto, Sí. Sí, profesor, se entiende. ya. Robin, Todo bien de mi lado. ¿ya? Bueno, llegamos, ¿cierto?, al paso número 5. El paso número 5 es una parte sumamente interesante, que es donde uno construye lo que se llama el plan matriz de mantenimiento, que es el que tiene más visión, ¿ya? Normalmente, y uno cuando hace auditoría, lo primero que pide es el plan matriz de mantenimiento, pero lo que hay detrás, ¿cierto?, es para darles, lo que hay detrás, las etapas anteriores, son las que le dan sentido a ese plan matriz. ¿Ah? ¿Y por qué es relevante su aplicación? Porque de otra manera, Profe, dígame, yo me tengo que desconectar porque tengo otra clase ahora. ¿quién me habla, Claudio? Eso. ¿O No, ¿Ah? Nicolás. ¿Ya, Nicolás? Nicolás. Ya, ok. Sí, Entonces, eso es lo que le da sentido, ¿cierto? La etapa 5, el plan matriz, es más o menos la carta de presentación que uno tiene, pero detrás está todos estos análisis y este conocimiento que uno debe tener. ¿Mm? Asociado al plan matriz y que nos forma parte de estos pasos, está todo lo relacionado con una parte que es fundamental para lo que es la confiabilidad operacional y la mantenibilidad, que está el estructurar todo lo que tiene que ver con un stock de repuestos. Definir, ¿cierto?, cuáles son los repuestos más críticos, cuáles son los repuestos estratégicos y cuáles son los repuestos que normalmente yo requiero para lo que es la rotación, es decir, para el mantenimiento del tipo preventivo que se está haciendo de manera habitual. Pero sí, yo tengo que tener claro cuáles son estos repuestos que son repuestos de riesgo. Por ejemplo, esos repuestos de alto riesgo, estos repuestos que son de carácter estratégico, son aquellos en los cuales si llegara a fallar este repuesto o este componente, yo voy a tener la planta detenida un par de meses. Y una de las cosas, bueno, tengo que remitirme ahí a mi experiencia en la parte minera o la parte termoeléctrica. En la parte termoeléctrica, el componente más relevante tiene que ver con la turbina. Y la turbina tiene, bueno, algunos componentes como son los rodetes, ¿ya? Que no es simple y no es ir al almacén de la esquina para adquirirlo. Por lo tanto, ante una falla de algún desbalanceo que sea percibido y que esté asociado a algún rodete o algún componente de esas características, yo debo tener el componente a disposición. Son componentes de muy alto costo, pero que necesariamente a mí me permiten, ¿cierto?, ante una situación ante una consecuencia que puede ser de carácter catastrófico, aunque yo voy a tener que parar la planta por un tiempo largo, eso me permite evitar ese tipo de pérdida. Por lo tanto, esa es una decisión de carácter estratégica que yo debo tomar, porque hay repuestos que yo necesariamente pueden ser repuestos de rotación de componentes que yo puedo decidir, oye, los tengo en stock o los tengo a consignación, pero hay ciertos componentes que son estratégicos, otros componentes que uno puede definir, oye, que me generan un cierto nivel de riesgo en los procesos y por lo tanto es necesario llegar a un acuerdo muchas veces con los proveedores o tener algún modelito de negocio con el proveedor, de tal manera de saber dónde pudiera yo
conocer dónde ese componente, en los clústeres mineros o en los clústeres industriales, muchas veces, ¿cierto? Una de las cosas para las cuales se construyen estos encadenamientos industriales es para generar un stock de repuestos de riesgo y estratégico, ¿ya? De tal manera de que para maquinarias del tipo similar o que son componentes intercambiables, uno logre tener esos componentes a disposición sin que signifique un alto costo financiero, ¿ya? Y que muchas veces el mismo proveedor de componentes, el mismo proveedor de equipos, es el que los pone a disposición. Ese es un tema, digamos, que vale la pena siempre en mantenimiento tenerlo bien ordenadito. Yo recuerdo que es un colega que hoy en día también está, un colega que trabajaba en Angloamérica, ¿m? Que era de la Santa María y que jugábamos a la pelota juntos también. Que se me está, el Nelson, bueno, se me olvidó el apellido en estos momentos, y con él, de alguna manera, llegamos a él trabajaba en Angloamérica en la parte Chancao, ¿ya? Y normalmente Angloamérica nos pedía repuestos a nosotros. Angloamérica, yo estaba en Codelco Andina y él me pedía algunos componentes o repuestos, pero con el compromiso, ¿cierto? Que cuando yo tuviera el problema, ese componente está de inmediato acá y viceversa. O sea, llegamos a un acuerdo, ¿cierto? Y esos acuerdos requieren de cierta formalidad, de ciertos compromisos, ¿ya? Y con él una de las cosas que teníamos es este tipo de redes. Interesante generar estas redes o estos encadenamientos. Muchas veces, como les digo, en el norte, para el tema minero, existen algunos clústeres productivos que en este tema de repuesto, en este tema de componentes, o muchas veces en el tema de los benchmarks, es muchas veces necesario tener este tipo de relaciones. Por eso que también otra de las características que nosotros tenemos que lograr desarrollar es un buen networking, es decir, establecer redes de trabajo que muchas veces los problemas que tenemos hoy en día nosotros lo han tenido otras empresas y nos permite llegar a soluciones más rápidas. Entender, y esa es una de las cosas que en la industria del cobre sí se da, en el sentido de que las competencias no es, la competencia no tiene que ver entre las empresas, entre Codelco y Angloamérica o Codelco BHP. La competencia tiene que ver básicamente con que no se nos metan los sustitutos, ¿m? Que no se meta el aluminio o que no se meta algún otro metal que pudiera sustituir al cobre. Por lo tanto, se generaban estas redes de colaboración para muchas acciones. Entonces, dentro de este modelo de 8 pasos, el tema relacionado con los repuestos es un tema sumamente también importante siempre considerarlo y que fortalece y le da robustez a lo que es el plan matriz del mantenimiento, ¿ya? Y ahí está presente todo lo que tiene que ver con lo que es la confiabilidad operacional. Y para llegar, ¿cierto?, a poder lograr esa confiabilidad operacional, vienen posteriormente las etapas 6 y 7 de lo que es el modelo de mantenimiento. Y en estas etapas 6 y 7 uno tiene lo que es el ciclo de trabajo de mantención. Voy a... Y este ciclo de trabajo, que son las etapas 6 y 7 del modelo de mantenimiento, ¿qué hora es? ¿Quién tiene la hora? Profe, ya son 1/4 para las 10. Nos pasamos Estoy harto requete de... contrapasado. Sí. Discúlpenme, perdónenme. Pero como tenemos, digamos, la próxima clase, ahí vamos a terminarlo, pero creo que le dimos un buen reordenamiento. Ya en lo que es ingeniería de mantención, bueno, aquí consolidamos todo lo que es la etapa de confiabilidad operacional, ¿ya? Oye, discúlpenme que me haya pasado, pero estaba medio
me entusiasmé. ¿Ya? Nos vemos la próxima clase. ¿Alguna pregunta? Chao, Yo, profe. antes de terminar, profe, la fecha de entrega de las tareas, las últimas dos, ¿para cuándo está? A ver, la fecha de entrega va a ser, tiene que ser antes del día lunes 2, antes del lunes 2, martes 3, miércoles 4, jueves 5, antes del viernes, el viernes 6, Ya, ok, profe. ¿ya? Pero háganlas antes del certamen, Ya, sí, ¿ok? ok, profe. Listo. Nos Entendido. estamos viendo, que Chao, estén chao. bien. Chao. Que esté bien.